iglesia, estamos en guerra. Nada ni nadie nos podrá detener. Estamos entrando en tiempos de gloria, y este es el día de creerle al Señor. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Despierta, iglesia, estamos en guerra. Nada ni nadie nos podrá detener. Estamos entrando en tiempos de gloria, y este es el día de creerle al Señor. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y este es el tiempo de tu bendición. Lo profético llegó, la palabra te alcanzó, y ese es el tiempo de tu bendición. Iglesia, buenos días, que el Señor te bendiga y feliz cumpleaños. Hoy es un día especial porque hoy comienza nuestro aniversario. 11 años de servir al Señor, 11 años de disfrutar juntos, de haber vivido tantas experiencias. ¿Cuánto se nos llena el corazón de recuerdos cuando pensamos en lo que ha sido la historia de nuestra iglesia? Estos 11 años que el Señor nos ha regalado, donde cada día Dios ha sido fiel, donde en cada momento hemos visto la mano del Señor, donde tú y yo hemos podido experimentar al Dios bueno, al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, y donde cada domingo hemos podido reunirnos para levantar adoración delante de nuestro Dios. Y de la misma manera como en el nuevo templo físico hemos puesto los nuevos cimientos, y ya pronto Dios nos va a permitir abrir para que nos reunamos y adoremos juntos al Señor como siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia de nuestra iglesia. También yo quiero invitarte a que tú pongas nuevos cimientos en tu vida, a que sea el Señor en este nuevo año cimentando tu vida, tu corazón, cimentando tu familia, que seas tú poniendo nuevos propósitos, nuevos caminos de fe, nuevos pensamientos, nueva esperanza nazca en tu corazón. Y quiero invitarte a que leamos juntos para comenzar el servicio en el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Y ese es el Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que le damos la gloria en estos 11 años, y hoy estamos celebrando la libertad. El reino de los cielos ha llegado a nuestra vida ha pasado de tinieblas a la luz, a cumplir propósitos, a caminar con fe, a vivir en lo sobrenatural. Por eso quiero invitarte a que oremos en esta mañana y a que inauguremos este tiempo de aniversario pidiendo la presencia del Espíritu Santo, la presencia poderosa que llegue a nuestras vidas, que llegue a nuestros hogares, que nos transforme y que nos regale hoy la libertad. Padre, venimos a tu presencia, Señor, gozosos, agradecidos, Señor, por estos 11 años. Gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, porque hemos visto tu amor, Señor, porque tú nos has hecho familia, Señor, porque es un pueblo, Señor, que ha caminado contigo, Señor. Y hoy tenemos tantos motivos, Dios, para darte gracias, Señor. Y yo me uno a mis hermanos para pedirte, Señor, que tu libertad llegue a nuestras vidas, que el reino de los cielos se establezca, que veamos cosas maravillosas de parte de ti, Señor. Que este sea un tiempo donde podamos adorarte en espíritu y en verdad, donde podamos darte toda la gloria que solo tú mereces. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo te invito a que ahí donde estás en tu casa, tú levantes un fuerte aplauso por todo lo que Dios ha hecho durante estos 11 años. Iglesia, qué privilegio estar una vez más aquí en la casa de Dios. Estamos celebrando un aniversario especial, 11 años, donde hemos visto la iglesia creciendo, el favor de Dios en este tiempo, su misericordia.
Y hoy queremos celebrar la libertad que Dios nos ha entregado por medio de Cristo. Hoy podemos decir que somos libres en Él. ¿Por qué no saluda a la persona que tiene a su lado y da un grito de júbilo bien fuerte? ¿Qué tal si canta así con nosotros? Vamos con sus palmas. Y esto es para ti, Señor. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas y a su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, me puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, me puedo gritar que libre soy. Vamos, levanta ese grito de libertad. ¿Qué tal si lo dice una vez más? Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir.
libres somos en ti, Padre Celestial. Iglesia, yo te invito que ahí en esa actitud de adoración sigas diciéndole: Señor, tú eres hoy, mañana y siempre, Padre Celestial. Correré por ti, Señor. Dile: eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste a la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú viniste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Oh Dios, gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré y correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Oh Dios, dale un aplauso al Rey. Y hoy corremos a tu presencia, Dios, a ese Dios de libertad. Yo te invito a que en este tiempo levantes tus manos al Rey, pongas tu necesidad en sus manos y declaremos en este tiempo que en Él somos libres por su misericordia, por su amor. Él es nuestro libertador. Te adoramos, Señor precioso. Te adoramos. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, aunque no entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector,
es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí.
iglesia, levante ese aplauso de gratitud, porque hoy hay libertad en Cristo, porque Cristo rompe las cadenas. Y dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo. Qué bueno es poder alabar al Señor, y ese es el Dios al que adoramos, al Dios que servimos, al Dios en el que tú y yo nos gozamos y podemos celebrar en esta mañana. Yo quiero invitarte a que al Dios que nos ha dado la libertad le honremos esta mañana con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Sabes, nosotros muchas veces vivimos presos de la esclavitud financiera. Solamente trabajamos para pagar deudas, solamente trabajamos para cumplir con las necesidades todo el tiempo, pero la palabra del Señor nos invita a que nosotros disfrutemos de nuestro trabajo, a que nosotros podamos ser libres, no porque confiamos en lo que tenemos en nuestros bolsillos, no porque confiamos en los recursos que son limitados, sino porque confiamos en un Dios que es proveedor, que abre los cielos, que derrama sobre abundancia. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana tú y yo demos un paso de fe, honrando al Señor, al que todo lo puede, al que es capaz de reprender al enemigo, al que es capaz de reprender al devorador, para que no toque tus finanzas, para que tú puedas dar con libertad, confiado de que tenemos un Dios que provee, y provee siempre lo mejor, lo más especial, lo más sobreabundante para nosotros. Y quiero recordar lo que dice el libro de Malaquías, y en ese sentido vamos a orar en esta mañana. Libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice: por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y es lo que hace el Señor cuando tú y yo decidimos confiar en Él. Reprende al devorador, no permite que el fruto caiga antes de tiempo. El Señor no permite que perdamos la cosecha. El Señor abre el cielo y derrama bendición sobreabundante en nosotros. Así que yo te invito a que hoy con fe oremos. Hoy, primer día del aniversario, día de la libertad, tú le pidas al Señor que todas esas deudas, que todos esos negocios que no has podido concretar, que todas esas situaciones difíciles que tienes en tu economía, sea el Señor dándote la libertad, y que puedas experimentar el gozo de vivir en la sobreabundancia y en la sobrenaturalidad de lo que Dios hace en nuestras vidas, de ese Dios Jireh, de ese Dios proveedor. Padre, hoy venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias, Dios, porque tú eres el Dios fiel y verdadero, el Dios que todo lo has creado, Señor, el Dios que nos invita, Señor, en esta mañana a confiar y a creer plenamente en ti, Señor. Y hoy declaramos que tú reprendes el devorador por nosotros, que nuestra ofrenda es símbolo de que el devorador tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús, que tú lo reprendes, Señor, para que no pueda tocar lo que tú nos has dado, para que podamos, Señor, gozarnos y levantar nuestras manos, porque hemos recibido tu bendición, porque hemos experimentado tu sobreabundancia, porque tu favor está sobre nosotros. Padre, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos que se levanta en fe en esta mañana, para que tú, Señor, les permitas ser libres de todo acreedor, que tú les permitas, Señor, ser libres de las deudas, que tú les permitas, Señor, ser libres de todo aquel que quiera tenerlos cautivos, Señor. Danos libertad financiera y permítenos, Señor, gozar de lo que tú haces en medio de nosotros. Hoy queremos alabarte, Señor, y hoy declaramos que tú eres el primero, que tú eres el que reinas, que tú eres Jehová Jireh, el Señor de los ejércitos, el que pelea todos los días por nosotros. Y te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te invito a que diezmes y ofrendes con alegría. Puedes hacer tu transferencia en la cuenta de ahorros de Bancolombia, y si tienes una ofrenda preparada para la construcción del templo, puedes hacerlo entonces en la Fidu Cuenta o en la plataforma Baki. Que el Señor te bendiga en sobreabundancia y abra los cielos para ti. Él es el Dios de lo imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. Lo he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra y en ti lo hará.
Hermanos, y llegó la hora de recibir una palabra de vida, una palabra de libertad. Dice la Escritura que si el Hijo nos libertara, entonces seremos verdaderamente libres. Y hoy Dios quiere eso para nosotros. Por eso te invito a que nada te distraiga y a que tú puedas gozarte hoy en el Señor, en la instrucción del Señor, en ese pan de vida que Dios tiene hoy para nosotros. Que el Señor te bendiga. Hola, muy buenos días. Estamos en tiempos de aniversario, estamos en tiempos de libertad. Y hoy vamos a hablar acerca de libres para adorar. Y vamos a comenzar leyendo Éxodo 9, del 13 al 14. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano, regresa a ver a Faraón y dile: esto dice el Señor Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Lo importante que necesitamos entender es que Dios quiere liberarnos para poder adorarle, para poder servirle. Y como primero importante para resaltar es que Dios tiene un pueblo. Dice que Dios le envió un mensaje al faraón a través de Moisés. Le dijo: levántate temprano y dile al faraón: deja ir a mi pueblo. Lo más importante que podemos nosotros resaltar es que nosotros somos su pueblo. Cuando iniciamos nuestra aventura de obedecer al llamado de Dios, comenzamos a reunirnos en nuestra casa. Nos reuníamos nuestra familia y realmente comenzó el llamado de Dios llamando a una persona, a Abraham, llamando a Abraham y su familia para que siguiera el llamado, la promesa de Dios. Y nosotros como iglesia comenzamos en nuestro hogar hace 11 años y había frente a nuestra casa un club llamado Club El Poblado. Entonces nosotros solicitamos, cuando ya éramos una comunidad más grandecita, solicitamos un espacio en este Club El Poblado y empezamos a enviar la solicitud para que la certificación, la legislación colombiana nos aceptara, nos reconociera como una congregación legalmente constituida. Y enviamos varias posibilidades de nombres y como estábamos en el Club El Poblado, realmente nunca enviamos nada con referencia al nombre El Poblado, pero de Bogotá respondieron del lugar donde dan la resolución para poder tener esa resolución como iglesia. Nos enviaron el nombre El Poblado y nosotros nos llamamos El Poblado Misión Cristiana y entendimos que éramos parte de ese pueblo de Dios. Realmente hay algo hermoso que necesitamos nosotros aprender a identificar y es que tú y yo somos el pueblo de Dios. Por eso esta iglesia reconoce ese nombre como El Poblado Misión Cristiana, como algo providencial, como algo que muestra nuestra identidad como el pueblo de Dios. Pero es importante entender y reconocer que ese pueblo no depende de una zona geográfica, no depende de una raza, sino depende de unas características propias. Este pueblo como segundo punto tiene unas características propias que son particulares, que lo identifican como tal. Y realmente cuando nosotros vemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 del 17 al 18, David dice lo siguiente acerca de las características particulares que tiene el ser parte del pueblo de Dios. Dice: yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esa manera de pensar y de sentir y que te ame con todo tu corazón. Una característica propia del pueblo de Dios es que tiene el deseo libre y voluntario de adorarlo, libre y voluntario de obedecerle, libre y voluntario de adorarle.
Hay una característica propia que no puede ser heredada porque formas parte de una familia o porque eres de una raza o porque formas parte de alguna religión. Y es que en tu corazón está el Señor viendo si realmente formas parte de ese pueblo. Ser parte del pueblo de Dios es tener ese corazón dispuesto a obedecerle, dispuesto a adorarle, dispuesto a seguirle. Por eso el poblado cristiano tiene esa característica, es un corazón que está dispuesto a obedecer. Por eso es que la Escritura en el Nuevo Testamento nos habla del Evangelio, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es una característica que no se hereda por la genética, que no se hereda por la nacionalidad, que no tiene que ver con un lugar geográfico, tiene que ver con un deseo que nace de tu corazón. Por eso nosotros, como la Iglesia El Poblado Misión Cristiana, queremos celebrar que formamos parte de su pueblo, pero también queremos identificarnos con esas características que habla el rey David cuando habla de la construcción de ese templo, que tenía como intención una actitud generosa, un propósito de adorar a Dios, un propósito de seguirle, un propósito de reconocerle como el creador del cielo y de la tierra, de entender que como Él no hay otro, que Él es único y que nuestro corazón está agradecido y por eso le rendimos alabanza, por eso le adoramos, porque Dios es bueno. Dios creó el cielo y la tierra, pero además puso en nosotros la posibilidad de salvarnos mediante Jesucristo. Por eso somos el poblado y entendemos esa misión cristiana que es un propósito de salvación. Necesitamos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, no solamente de labios hacia afuera, no solamente con palabras poéticas o con algunas manifestaciones artísticas de nuestra fe. Necesitamos demostrar con nuestros hechos que amamos a Dios. Y esa es la iglesia que queremos ser y esa es la iglesia que estamos construyendo. Una iglesia que tiene libertad, que conoce la verdad y la verdad lo ha hecho libre. Conocemos a Jesús y a través de Jesús podemos entonces recibir al Espíritu Santo que nos da la posibilidad de adorarle en espíritu y en verdad. Recordando el Evangelio en Lucas 17, nos narra la historia de 10 leprosos. Jesús iba camino a Jerusalén y Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a alabar a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Con esta hermosa historia vemos que se ratifica el principio que ser del pueblo de Dios no depende de nacionalidad, no depende de región, no depende de raza. Había sanado a 10 leprosos, pero solamente uno regresó a adorarle, regresó a darle gracias, regresó alabando con voz en cuello, y era samaritano. Por eso ese que regresó adorándole fue aquel que recibió salvación, recibió sanidad, recibió la experiencia de formar parte del pueblo de Dios. Nosotros necesitamos aprender a acercarnos a Jesús no solamente para que Él sane nuestras enfermedades, no solamente para que Él provea los recursos que necesitamos, no solamente para que Él haga obras sobrenaturales. Necesitamos adorarle por lo que Él es, ser agradecidos. Eso es una característica propia del pueblo de Dios. Un pueblo que le alaba, un pueblo que le reconoce, un pueblo que experimenta su actuar sobrenatural, pero que permanece siempre allí en esa relación de adoración al Señor. Como tercer punto, desafortunadamente,
en algunas circunstancias, vemos que su pueblo, que el pueblo de Dios se encuentra esclavo. Israel se encontraba en esclavitud en Egipto y estaba bajo esos duros capataces que tenían realmente a Israel sometido. Lo castigaba, lo maltrataba. Y una y otra vez vemos en la historia de Israel que fueron llevados al cautiverio cuando se rebelaron a Dios. Israel empezó a experimentar la esclavitud cada vez que se rebelaba e iba en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos esclavos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si nosotros nos resistimos, si nosotros desobedecemos, si nosotros queremos caminar en un camino contrario al de Dios, realmente nos salimos de esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y fue lo que le sucedió a Israel. Desafortunadamente, su pueblo se encontraba esclavo. Por eso en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 16 al 17, Pedro hace la siguiente claridad y como una advertencia nos dice: hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. No existe medias tintas entre la libertad que da el Espíritu de Dios y la esclavitud que nos somete el pecado. No podemos servir a dos señores. No podemos estar en la luz y en las tinieblas, porque no hay comunión entre lo santo y el propósito de Dios contra la oscuridad y el propósito esclavista de Satanás. Pero muchos que son del pueblo de Dios están esclavos porque han usado su libertad no para caminar en las buenas obras, no para cumplir el propósito de Dios, no es para experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta, sino que muchos, siendo llamados, siendo del pueblo de Dios, siendo llamados a ser libres, se han dejado someter. Son esclavos a las dependencias, son esclavos a sus malos hábitos, están esclavos al temor o a las malas decisiones. Prefieren seguir siendo esclavos. Algunas veces los esclavos prefieren tener la cadena un poco más larga para poder tener un poquito más de libertad, pero no anhelan dejar su esclavitud. Algunas veces los esclavos anhelan tener los grilletes menos apretados, pero no anhelan ser libres. Y el pueblo de Dios muchas veces está esclavo porque su concepción, su forma de pensar, su perspectiva solamente busca una comodidad temporal. Están encerrados, esclavos en su zona de confort, que no es lo mejor, no es la voluntad buena, agradable y perfecta. Sencillamente se resignan y se acostumbran a ser esclavos. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón entonces, cuando escuchó la solicitud de libertad, Faraón, en vez de ponerla más fácil, la puso más difícil e hizo que la esclavitud fuera más tortuosa. Resulta que una de las tareas que tenían los del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto era hacer ladrillos, adobes de arcilla. Y obviamente para la materia prima para hacer estos ladrillos se usaba el agua, la arcilla o el barro, y se usaba la paja o la fibra vegetal que le daba consistencia al ladrillo. Luego lo ponían en moldes de madera y lo secaban al sol o lo secaban al horno, y entonces estos se endurecían y servían para las construcciones. Pero entonces el faraón dijo: ahora no les voy a proveer la paja, ahora van a tener que ir a cortarla, y entonces eso hará el trabajo más difícil para ellos y tienen que rendirme igual. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos: Dios, ¿por qué más situaciones difíciles? Dios, ¿por qué más? ¿Por qué la situación se pone peor? Y es para que nosotros anhelemos ser libres de la esclavitud. No que la esclavitud se convierta en un poquito más de confort. La esclavitud no es el lugar para estar cómodos. Dios quiere que nosotros soñemos con la tierra prometida. Aunque nos toque atravesar un desierto, aunque nos toque enfrentarnos a un periodo de conquista, Dios nos quiere llevar a un lugar mejor.
Por eso necesitamos nosotros comprender y tener claro que Dios quiere en este tiempo liberarnos. Y estas situaciones de pronto tortuosas, estos tiempos amenazantes, estas situaciones que a veces las ponen más difíciles, porque muchos de nuestros sueños, de nuestros planes en el 2019 para el 2020 realmente han carecido de la paja, han carecido de la provisión. Las situaciones no se pusieron más buenas, se pusieron más duras, pero el propósito de Dios no ha cesado. Dios quiere que nosotros anhelemos la libertad para que podamos alcanzar sus promesas, sus propósitos, y que entendamos que no depende del faraón, que no depende de las circunstancias, que no depende de los recursos, que no depende de las situaciones mundiales. Depende de que Dios quiere liberarnos para que le adoremos. No podemos nosotros usar la esclavitud y pretender alcanzar la vida, la promesa de Dios. Necesitamos nosotros usar la libertad para nosotros atrevernos a enfrentar el desierto, a enfrentar las situaciones adversas de la conquista y lograr el propósito de Dios. Usemos la libertad para servir a Dios, dice este texto que leímos en Primera de Pedro. Respeten a todos. Usemos la libertad para respetar. Usemos la libertad para amar a los hermanos, para temer a Dios. Y mire, usen la libertad para respetar a los gobernantes. Interesante que en este tiempo se hablaba del Imperio Romano. Cuando Pedro escribió esta carta, se refería a respeten al emperador romano. Y aunque el emperador romano realmente no era como un ejemplo de gobierno y tuviera muchas maneras para criticarlo, Dios no nos llama a su pueblo a que critiquemos, a que culpemos al gobierno. Dios está por encima de los gobernantes. Lo demostró en la antigüedad estando por encima del faraón, y lo demuestra en el Nuevo Testamento estando por encima del imperio romano. Los propósitos de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Entonces nosotros necesitamos entender, como cuarto punto, que Dios desea que sus hijos vivan en libertad. No es el propósito de Dios que vivamos esclavos. No es el propósito de Dios que temamos al faraón, que estemos presos en nuestros temores o nuestras cárceles mentales. Dios desea que vivamos, que sus hijos vivan en libertad. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo. Ya el pecado, que es el esclavista, que es el que amarra nuestra vida, ya no es más nuestro amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús vino a darnos libertad, esa libertad que perdimos por el pecado. Jesús vino a liberarnos. Por eso Gálatas 5, el versículo 1 y el versículo 13 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dice el versículo 13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Este tiempo de aniversario es un tiempo muy importante. Es un tiempo donde Dios quiere llevarnos a un nuevo ciclo, a un nuevo nivel. Estamos ahora mismo pasando al nuevo templo. Vamos a entrar a un nuevo lugar que fue parte de una promesa y de manera sobrenatural se ha construido. Realmente Dios tiene un propósito grande para la iglesia, el poblado, Misión Cristiana, y para ustedes que son los miembros de la iglesia. Necesitamos nosotros aprender a estar allí, atentos, expectantes de aquello que el Señor está haciendo. Realmente hay muchos testimonios que de pronto por la pandemia
no he podido compartir. Pero es muy importante que usted esté atento. Hemos visto cómo en medio de la pandemia, en medio de esta situación aparentemente esclavizante, paralizante, nosotros hemos podido progresar. Porque hemos caminado no en nuestras fuerzas, sino en el actuar sobrenatural. Lo importante es que no nos hemos dejado intimidar, no nos hemos dejado abrazar por el miedo y hemos seguido caminando frente a los propósitos que tiene el Señor. Y Dios quiere liberar a muchas personas que están escuchando este mensaje para que no se invadan, para que no se dejen capturar del miedo ni de la esclavitud de aquellos sueños que el enemigo quiere introducirte en tu mente, que no va a poder, que no se va a lograr, que te vas a enfermar, que te vas a morir, que viene lo peor. Realmente esas mentiras no hay que escucharlas. Y en este proceso de estar viendo cómo a pesar de toda la adversidad, nosotros seguimos en el propósito de la construcción de nuestro templo y ya estamos pronto a poder celebrar. Este mes de septiembre es el mes donde vamos a celebrar y a consagrar el ingreso a nuestro templo. En estos días, en esta semana, había un hombre que era el comercial de una gran empresa de Medellín, de una empresa que distribuye todo lo que es la parte de fachada, de vidrios, de encerramientos arquitectónicos. Se han hecho muchas grandes obras. Y él comentó que pasó casualmente por enfrente de la obra que estamos haciendo y él sintió bajarse y ofrecer sus servicios. Pero algo seguía insistiendo y pasó al otro día, y al otro día entonces se encontró conmigo y se encontró con el ingeniero y se acercó y sentía como un deseo, un fuerte deseo de acercarse y compartir y mostrar no solamente su producto, pero decía que era algo extraño. Al tercer día volvió a asistir y ahí sí habló con el arquitecto, donde le mostró todo el proyecto, porque realmente estos temas son tratados a nivel técnico. Y el arquitecto entonces empezó a mirar y a hablar con él, pero me cuenta el arquitecto, Javier, que este hombre empezó a llorar y él no entendía por qué lloraba. Y Javier, extrañado, no es normal que alguien llegue a ofrecer sus servicios y en una reunión normal laboral empieza a llorar, y le dice: Javier, ¿qué te pasa? Y dice: no sé, cuando supe que esto es la construcción de una iglesia, empiezo a llorar y yo no sé por qué lo hago. Resulta que en el pasado yo tuve una muy mala experiencia. Mi familia y yo tuvimos una mala experiencia en una iglesia, no cristiana obviamente, pero en esa iglesia fuimos heridos, fuimos dañados, y de allí nunca volvimos a pisar nada religioso, nada que tenga que ver con una iglesia. Nosotros seguimos a Dios, yo creo a Dios, en Dios a mi manera. Pero lloraba y era algo extraño, y el arquitecto le dice: ¿sabes una cosa? Es que seguramente tú tienes que entender que no es a tu manera, es a la manera de Dios como tú tienes que acercarte a Él. Y qué bueno que llegaste a este lugar, porque en el momento que construyamos, este va a ser una casa para que tú aprendas a conocer a Dios a la manera de Él. Están sucediendo cosas importantes. Dios está liberando a personas. Y solamente el propósito que tiene Dios para liberarlos es para que puedan conocerle. Este mundo muchas veces está lleno de prejuicios, lleno de heridas, lleno de temores, lleno de algunos argumentos que les impiden acercarse a Dios. Pero por eso es necesario que la obra del Espíritu Santo empiece a sanar. Hay algunas personas que vienen resentidas de malas experiencias y están esclavos en su dolor, están esclavos en su amargura, están esclavos en sus prejuicios. Tienen argumentos que se han convertido en su columna vertebral y son argumentos mentirosos. Satanás sabe que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es que muchas veces pone temores, pone ideas, pone argumentos, heridas, resentimientos, amarguras, justificaciones, excusas para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Pero es el momento de decir: hasta aquí creo
la mentira de Satanás. Hasta aquí me dejo influenciar de Satanás. Hasta aquí me justifico, me excuso, sigo creyendo en esos falsos argumentos. Es el momento de decidir ser libres para poder adorar a Dios y alcanzar sus propósitos. Somos llamados a ser libres del dolor y de las marcas del pasado. Necesitamos callar la voz de Satanás que quiere seguir teniéndonos esclavos y soltarnos de esa ceguera y soltarnos de esa esclavitud para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como quinto y último punto, Dios quiere que sus hijos sean libres para que le adoren. Por eso el texto en Éxodo dice: deja ir a mi pueblo. Fue el mandato que le dio Dios a través de Moisés al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. Muchas circunstancias degradantes, amenazantes, empiezan a proliferar, empiezan a crecer cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios deja su adoración. Cuando nosotros vemos los grandes momentos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, y por eso es tan famoso y tan reconocido el rey David, porque él instauró una adoración especial, una adoración que nunca se había visto en Israel. Él fue el que tuvo ese corazón de agradecimiento y de adoración tan especial. Él realmente le dio un valor, el valor que corresponde. Él descubrió el secreto de la adoración y cómo esa adoración a Dios permite que nosotros podamos experimentar una bendición sobrenatural en esta tierra. La iglesia, el templo, tiene una misión especial. Y es que nosotros aquí en la tierra, su pueblo, estamos llamados a adorar a Dios. Y no solamente adorarlo con ese corazón, sino anhelar que su reino llegue a nuestra tierra. Por eso Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, que es el modelo de una oración diaria, a que nosotros repitamos: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios quiere que nosotros en nuestra oración nos involucremos con el hecho de que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso solamente puede hacerse a través del pueblo de Dios, de los que le adoran en espíritu y en verdad. El reino de Dios, la voluntad de Dios, la experimentan aquellos que realmente son su pueblo y que tienen esa característica de adoración, que son libres, que se atreven a creer y a caminar en lo sobrenatural. Dios quiere que tú camines en lo sobrenatural. Dios quiere que tú seas liberado de esa mente de esclavo, de esa identidad de esclavo, y puedas entonces entender que puedes experimentar ese propósito, esa voluntad buena, agradable y perfecta. Vemos en Mateo 4, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás, que Satanás le dice lo siguiente en el versículo 9: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Esa es la idea y esa es la propuesta de Satanás. Satanás quiere tener al mundo rendido a sus pies, adorándolo. Pero obviamente el que adora a Satanás recibe la recompensa que solo Satanás puede dar: muerte, destrucción, engaño, fracaso, ruina. Pero Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, y es el poder de la palabra. Este es un año de nuevos cimientos, donde necesitamos aprender el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una característica especial, y es que nunca deja de ser. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasa, porque la palabra de Dios tiene esa característica de que es perpetua, de que es atemporal. Y entonces Jesús le recuerda: escrito está, las escrituras dicen,
adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Si tú deseas que Satanás se vaya de tu vida, que los propósitos y la influencia de Satanás que está destruyendo, que está esclavizando tu vida, no tenga realmente más avance, más cabida, aprende a declarar lo que dice su palabra. Adora solamente a Dios y sírvele únicamente a Él. Y declara, como dijo Jesús, vete de aquí. Dios nos ha llamado a deshacer las obras de Satanás. Cuando oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad, realmente el venga tu reino deshace el reino de las tinieblas, deshace el reino de la maldad. Por eso nosotros venimos a proclamar el reino de Dios, a proclamar esa voluntad buena, agradable y perfecta, a cancelar la esclavitud y al esclavista, y poder nosotros aprender que en adoración se extiende el reino de los cielos, se experimenta el poder sobrenatural de Dios y se caen todas las maldiciones y las influencias de Satanás. Necesitamos cancelar ese espíritu de control que quiere tener Satanás sobre la vida de las personas, ese espíritu de manipulación que quiere impedir que las personas sean libres y sueñen y avancen en los propósitos de Dios. Ese espíritu de religiosidad que se ha infiltrado en la iglesia con el propósito de justificar que las personas no anhelen alcanzar el propósito de Dios. Pero nuestra iglesia, el Poblado Misión Cristiana, es una iglesia que está libre de ese espíritu de religiosidad, que está libre de ese espíritu de manipulación y de control. Es una iglesia que anhela caminar en lo sobrenatural. No depende de nuestros recursos humanos, ni de nuestra intelectualidad o de nuestros conocimientos. Aunque conocemos, lo que conocemos de Cristo nos permite poder caminar en lo sobrenatural, porque nuestra fe está basada en lo que escuchamos, en la predicación de Jesús, en su palabra. Pero muchos no escuchan la palabra de Dios, sino escuchan los argumentos falsos de los hombres, los argumentos falsos de los religiosos que realmente distorsionan el propósito de Dios. Necesitamos no permitir que la gracia se convierta en libertinaje, ni que tampoco que la ley se convierta en legalismo. Necesitamos cancelar, eliminar a esos falsos íconos de cristianos que realmente están caminando en derrota, en desánimo, en ruina. Necesitamos aprender a no repetir los modelos de aquel cristianismo religioso, de aquel cristianismo fracasado, y aprender a buscar la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Una de las características que se criticó mucho en el Antiguo Testamento fueron de esos profetas que no buscaban la profecía que venía de Dios, sino que escuchaban y repetían lo que otros profetas decían, creyendo que el otro se había buscado a Dios. Necesitamos ser libres de la pereza, del adormecimiento espiritual, de aquel que es un creyente que no quiere realmente involucrarse en el propósito de Dios, que no quiere involucrarse en poder vivir una vida como siervo de Dios. Y Dios quiere liberarnos para que podamos adorar, que su reino venga y que podamos ser siervos útiles. Como decía Juan, como se dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Así que yo los invito a que ustedes hoy repitan la frase de Jesús, a que ustedes hoy le digan a Satanás: vete de mi vida, vete de mi casa, renuncio a arrodillarme a ti, renuncio a arrodillarme a Satanás, renuncio a rendirme a los propósitos de Satanás, porque yo creo en los propósitos de mi Dios Todopoderoso. Yo creo en los propósitos que tengo en Cristo. Yo quiero que repitas que en Cristo eres más que vencedor, que aprendas a confiar en que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Y el reino de los cielos no es un concepto, no es una religión, es la capacidad de experimentar el actuar sobrenatural de Dios.
Solamente a Dios adoraré y solamente a Él serviré. Repite, solamente a Dios adoraré y solamente a Él serviré. Solamente a Jesús adoraré y solamente a Él serviré. Conocemos al Todopoderoso, conocemos al nombre que es sobre todo nombre. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos libró del esclavista, de Satanás, nos libró de las cadenas del pecado y nos permite que caminemos frente a toda adversidad, frente a toda amenaza para alcanzar sus propósitos. Así que levántate, iglesia, en el nombre de Jesús. Cancela todo argumento, toda mentira del diablo. No permitas que el miedo, que el temor, que la parálisis tome tu mente y permite caminar en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Es un tiempo para recibir la libertad y declaro que eres libre en el nombre de Jesús. Que todo argumento de Satanás se cancela de tu mente, que todo velo es quitado para que puedas entonces tener una visión espiritual, unos oídos espirituales y puedas entonces caminar como un verdadero hijo, una hija de Dios que le adora en espíritu y en verdad. Estamos llamados a ser parte de la iglesia El Poblado, su pueblo que tiene una misión y esa misión es cristiana. El Poblado, misión cristiana. Es un tiempo de sentirnos orgullosos, pero en el buen sentido, orgullosos, pero con la humildad de que Cristo nos permite poder participar de su reino, que Cristo nos permite poder recibir ese poder y esa autoridad para que podamos nosotros ver su actuar y que muchos sean salvados y que muchos sean alcanzados con el poder de su gloria. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, en su palabra que queremos que se haga una realidad en nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.